Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que consideramos son importantes para el contexto de nuestro país en estos meses. Vamos a hablar, por una parte, de la importancia que tiene para el trabajo legislativo, pero también para el diseño de las políticas públicas, del rol que juegan los diputados locales. Como ustedes saben, en el mes de junio vamos a tener proceso electoral. Además de las 9 gubernaturas que van a cambiar, también va a haber cambio en 17 congresos locales del país. Y esto lo que significa que es más del 50% de todos los diputados locales, que suman 1,162. También vamos a platicar con una organización de la sociedad civil llamada Más Ciudadanía, que ha venido trabajando en los últimos años en poder incorporar elementos como puede ser el currículum ciudadano y la huella ciudadana, para que los ciudadanos comunes y corrientes, como tú y como yo, consideremos que tiene un activo y un valor agregado la participación junto con otros ciudadanos en actividades que pueden resolver los problemas de nuestra comunidad. Consideramos que es muy importante que al dialogar hoy sobre los diputados locales, tengamos con toda claridad la importancia que tiene la regulación de las actividades no solamente de carácter económico, sino también de carácter político y social que se dan en las unidades más pequeñas, es decir, en los gobiernos de los estados, pero también en los gobiernos municipales. Y de ahí entonces la importancia que todos tengamos muy claro, porque hoy pareciera ser que tenemos una confusión de cuál debe ser el trabajo, por una parte, de los diputados federales, pero otra parte también de los diputados locales y cómo pueden interactuar entre ellos. Y esos son los dos grandes temas que vamos a hablar el día de hoy. Y para comenzar, vamos a platicar con Alfonso Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Vamos a platicar sobre el rol que juegan los diputados locales en el proceso legislativo de nuestro país, pero también en el diseño y la formulación de las políticas públicas que están asociadas con el trabajo legislativo. Entonces, primero tendríamos que preguntarnos, Alfonso, ¿cuál es la diferencia que podemos encontrar entre los diputados federales, sabemos que son 500 y que representan a todo el país, con los diputados locales, que son los que representan a una entidad federativa y que tienen algunas características distintas? ¿Qué nos puedes platicar, Poncho? Pues mira, Tulio, platicándote de la pregunta que me haces, te puedo decir que pues, los diputados locales sí representan al Estado, pero al Estado en el que viven. O sea, representan, por ejemplo, son diputados locales de Nuevo León, son diputados locales de Jalisco y trabajan para su Estado, a diferencia de los federales que representan al Estado, pero trabajan para la Federación. En ese sentido, en los diputados federales, los diputados locales, tienen facultades para aprobar el presupuesto del gobierno del Estado y para aprobar la ley de ingresos del gobierno del Estado. Es decir, un poco como platicábamos cuando hablábamos de los diputados federales, que nosotros consideramos que tienen dos funciones fundamentales: la aprobación de los ingresos y de los egresos, pero también la revisión de la cuenta pública, que consideramos que es algo importante que debemos tomar en cuenta los ciudadanos, porque eso es el famoso check and balance, la famosa rendición de cuentas que debemos nosotros exigirle los ciudadanos a los gobernantes. Sí, es correcto. Y también tiene otra facultad que es muy interesante y que tiene que ver con lo que hablabas tú en la introducción, que es cuando los diputados federales o el Congreso Federal aprueba o aprobó una reforma constitucional, son los congresos locales los que tienen que avalar esa reforma y tienen que avalarla 17 de esos congresos locales. Y eso me parece que también es muy relevante, porque eso lo que significa es que, por una parte, cuando hay una reforma de carácter constitucional, que es lo que regula el quehacer de nuestro país con todos los actores, pues eso también lo que significa es que la importancia de los congresos locales es que también le dan esa coherencia para que no solamente sea la federación, sino los gobiernos locales los que estén de acuerdo en darle viabilidad a esas reformas. Es correcto. Creo que también algo que es importante que debemos distinguir entre los diputados federales y los diputados locales es que, por ejemplo, cuando alguna entidad federativa a la cual ellos representan tiene alguna disputa con
con el establecimiento de límites geográficos entre una entidad federativa con otra, pues son los congresos locales los que autorizan a que se firmen convenios entre distintas entidades federativas para resolver estas controversias, que no ha sucedido en nuestro país últimamente, pero que nos parece que es un tema relevante para darle viabilidad a la convivencia entre las entidades federativas. Es correcto, y también hablando yo de la convivencia que tiene con el Poder Federal, con los diputados federales y con el Congreso Federal, es que los congresos estatales también tienen facultad para hacer iniciativas de ley. ¿Esto qué quiere decir? Que los diputados locales tienen facultad para hacer iniciativas, repito, pero tratadas en el Congreso Federal. O sea que son legisladores federales también. Y creo que aquí lo relevante también es que en materia de finanzas públicas locales, se le llamamos a mí finanzas públicas de las entidades federativas, pues también los diputados locales, los congresos locales, tienen la capacidad de discutir y aprobar en su momento algunas contribuciones que vayan más allá de las participaciones y de los impuestos de carácter federal, para que de esa manera se pueda fortalecer las finanzas públicas locales y puedan responder a las necesidades de la población en temas muy específicos para financiar obras públicas, para financiar algunos programas sociales que sean muy característicos de esa entidad federativa. Sí, es correcto, es correcto. Y a lo mejor podríamos hablar también ya de la composición que tienen los congresos locales, que a diferencia del Congreso Federal, nada más tienen una sola cámara. Esto quiere decir que no hay senadores locales, ¿no? Solamente son diputados locales. Es unicameral, así se dice. Fuimos a preguntarle a nuestros amigos como tú y como yo en la calle si consideraban que es importante que los ciudadanos conozcamos cuáles son las responsabilidades que deben tener los diputados locales, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a ver el testimonial. Por supuesto que no. Diputados, legisladores, senadores, todos es la misma porquería. O sea, no han hecho ni buen trabajo. Por ellos puede ser, ¿no? Para ellos, para su beneficio, pero para los ciudadanos, cero. Pues no, la verdad no, pues casi no trabajan. En la asamblea presente, desde luego que sí. Sí ha hecho muchos trabajos, por supuesto. ¿Por qué lo creo? Porque, bueno, además de todas las reformas que se impulsaron al menos en estos 2 años, a finales del 2013, pues no sería si no hubiera habido un trabajo y un cabildeo importante en las cámaras. Esto por una parte. 2, todo el trabajo de las leyes secundarias, por ejemplo, de la energética y todo esto, pues bueno, no puede salir de otro lugar más que del trabajo de las cámaras, tanto la alta como la baja. En realidad, poco sé de esos trabajos. Realmente necesitamos mayor difusión para que el ciudadano nos enteremos de qué se trata. No, lo que pasa es que realmente se están enfocando a cosas que no son prioritarias. Entonces, no sé ahí cuál sea su labor. Se supone que ellos son los que se tratan de legislar y tratan de sacar la ley adelante, pero no están dando la prioridad, no se están adaptando a las necesidades que ahorita están surgiendo. Creo que han sido, dentro de lo que cabe, eficientes para aprobar las reformas, tanto para bien como para mal, han sido rápidos. Definitivamente no, sí, empezando pues simple y sencillamente porque se autoprotegen, y creo que pues 500 legisladores es completamente excesivo, además de que siento que los plurinominales no deberían de existir. No tengo ni idea. No sé quién es. Puede ser que esté por ahí en alguna foto y su foto absolutamente no me dice nada, ¿no? Entonces, no, cero. No lo conozco. Negativo, no lo conozco. Y la verdad, como está la situación, la política y la confusión general, ni se me antoja conocerlo. No lo conozco. Yo soy de Puebla y no lo conozco. Lo desconozco. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco, la neta. Sí lo conozco, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero de hecho sí he hecho llegar algunas peticiones, algunos comentarios de los cuales no he recibido respuesta alguna. Como pudimos observar en el testimonial, creo que es importante lo que identificamos, en donde, pues, en primer lugar, casi nadie conoce a su diputado local, y en segundo lugar,
lo que me parece muy relevante es que no existen los elementos mínimos de información para poder evaluar, en este caso, porque grabamos los testimoniales en la Ciudad de México, el desempeño de la Asamblea Legislativa. Y eso es parte del problema que hoy tenemos los ciudadanos, que no tenemos los elementos mínimos para poder evaluarlos y que además, al desconocer cuál es el trabajo que hacen y al tener y estar ausentes mecanismos que nos permitan evaluarlos, pues pareciera ser entonces que la ciudadanía está ausente en la evaluación de los legisladores locales. Sí, es correcto, Tulio. Yo coincido contigo y lo platicábamos antes de que empezáramos el programa, de que los ciudadanos debemos de esforzarnos por aprender qué es lo que hacen nuestros legisladores y conocer quiénes son para poderlos calificar, porque es muy difícil nada más calificar porque a lo mejor hemos escuchado que los diputados hacen muy mal trabajo, calificarlos haciendo un mal trabajo. Y quizás habrá, a lo mejor nuestro diputado local, y a lo mejor nuestro diputado federal, en lo particular, han realizado un buen trabajo, han hecho su trabajo, han estudiado, son profesionales y han sido transparentes en su ¿Tú conoces a tu diputado local, Alfonso? No, yo no conozco a mi diputado local. Yo soy de los que debería de acercarme a los diputados locales. Quizá me estoy más cerca, por vivir en un distrito federal, a los diputados federales, pero sí estoy consciente de que debería de conocer a mi diputado local. ¿Tú lo conoces? Fíjate que tampoco lo conozco, y te voy a decir por qué no lo conozco, porque no tengo claro cuál es el distrito electoral al que represento. Y entonces yo creo que eso es parte también del problema, porque si uno no tiene claro cuál es el distrito electoral, pues difícilmente puede identificar cuál es su diputado y tal vez tratar de meterse a varios mecanismos que algunas organizaciones ciudadanas han venido desarrollando para evaluar el desempeño de los legisladores. Creo que es importante también que platiquemos de cómo está en términos generales la composición de los congresos locales y les vamos a presentar una gráfica que va a aparecer en algunos momentos en la pantalla de cómo se ha venido desarrollando en la última legislatura la composición de los congresos locales en las entidades federativas. Aquí lo que vamos a observar es que claramente identificamos que los estados de la República, donde hay una mayor población, como es el caso del Estado de México, como es el caso de la Ciudad de México, Distrito Federal, y como es el caso de Veracruz, que son uno de los 5 estados en donde hay mayor número de habitantes, en donde hay más distritos electorales y además que son de los 5 estados que tienen mayor peso en la definición, en este caso, de una elección presidencial o también de lo que sería el Congreso Federal, pues son los que mayor número de diputados tienen. ¿Qué más nos puedes comentar, Alfonso? Pues es correcto, como está distribuido y como se crean los distritos electorales, los federales y los locales, es por la cantidad de gente que habita en los distritos. Entonces, es muy lógico que los estados en donde habita mayor número de gente, como es el Estado de México, Veracruz, en comparación con Baja California, Colima y Tlaxcala, sean los que menos diputados locales tengan. Ahora, también llama la atención, como ustedes saben y como lo hemos platicado en otros programas, hay 2 tipos de elección de los diputados. Por una parte, los diputados de mayoría relativa, los que se presentan y son electos por los ciudadanos, pero también los diputados de representación proporcional, que eso depende de un cociente, es una fórmula en la cual, dependiendo del grado de posicionamiento y del número de votos que tienen los partidos políticos, hay una lista cerrada en donde los partidos políticos presentan a los candidatos y los van enumerando. Pues dependiendo de esa votación es como se van asignando. El país está dividido en 5 grandes circunscripciones plurales en el caso de los diputados federales y cada congreso local tiene sus propias fórmulas que también están obviamente previstas en la legislación local. Creo que no sé si tienes algún dato, Alfonso, sobre el tema de los plurinominales. Ahí de los que hablabas tú, de los 1000 y piquito de diputados locales que hay en el país, de las curules que están sentados los diputados locales en el país, alrededor del 60% son de mayoría y el 40% son de representación proporcional. Son plurinominales. A mí hay un dato que me llama mucho la atención. Hay 3 estados de la República en donde el número de diputados de representación proporcional es igual al número de diputados de mayoría relativa. Y eso me parece que es un tema que en este caso los ciudadanos de esos estados, que si mal no recuerdo es el caso de Querétaro, es el caso de Quintana Roo y es el caso de Yucatán, en donde pues tendrían que reflexionar los ciudadanos si realmente tiene el mismo peso un diputado que es electo por parte de los ciudadanos a otro que es parte de la combinación, como decíamos hace un momento, de la votación que tienen los partidos políticos. Pues sí, o sea, yo pienso que tienen el mismo peso, aunque sea distinta la forma en que son electos, pero tienen el mismo peso. Incluso los diputados de plurinominales, pues
son, como tú dices, hechos por las listas, elegidos por el partido político y pues su legitimidad o su se la deben al partido político. La lealtad partidaria, que es un término teórico que hemos platicado también en este programa, pues se deriva más en el partido político que en los ciudadanos, y eso también nos habla de la importancia de la rendición de cuentas y del balance entre los ciudadanos y los gobernantes. Creo que también vamos a ver una gráfica en donde aquí lo que nos muestra es cómo está la composición de los congresos locales por la presencia de los partidos políticos, y creo que es interesante, Alfonso, si no la quieres comentar. Sí, claro, aquí pues muchos no se sorprenderán de los resultados que van a ver, que están viendo aquí en la pantalla, y es que el PRI tiene la mayoría de los congresos locales. Tiene alrededor de 22 congresos locales mayoría, junto con el Verde Ecologista, y tiene 11 estados en los que tiene mayoría absoluta el PRI. El PAN tiene 3 estados en los que tiene mayoría, el PRD tiene 3 estados en los que tiene mayoría, y pues hasta ahí, eso es lo que está, así está el mapa electoral en los congresos locales. Para nuestros amigos sería importante que distinguiéramos la diferencia entre mayoría relativa y mayoría absoluta, porque eso lo que permite es la manera en cómo se coaligan o cómo se van asociando los partidos políticos para poder aprobar iniciativas de ley o para poder aprobar, en este caso, la cuenta pública o la ley de ingresos o el presupuesto de egresos de cada entidad federativa. ¿Por qué no nos platicas de las diferencias, Alfonso? Sí, la mayoría absoluta es cuando un partido tiene la mayoría total. Nadie más en una combinación, ninguno de los otros partidos puede tener esa mayoría. O sea, es decir, que tiene la mayoría más uno. Eso es lo que estaríamos hablando. Estamos hablando de la mayoría más uno. Y la mayoría relativa, la mayoría simple. La mayoría simple es que tenga la mayor parte de escaños en el Congreso local. Y creo que eso es importante, porque eso también habla de, ahorita que mencionábamos en la gráfica de cómo está la composición de los partidos políticos, pues habla de las alianzas electorales que se van haciendo en cada entidad federativa para poder aprobar las principales iniciativas de ley. Creo que alguna característica también importante de cómo está la composición partidaria en los estados de la República, y también tenemos una gráfica que nos gustaría que la mostrara en la pantalla, es que en las legislaciones locales también existe la posibilidad que haya partidos políticos locales o partidos políticos regionales. ¿Qué rol juega eso, Alfonso, en el trabajo legislativo de los congresos locales? Pues yo creo que hacen un equilibrio, Tulio. O sea, pienso que los partidos políticos a nivel nacional pues también están representados a nivel local y son una fuerza política muy importante, pero también hay fuerzas políticas locales que tienen una fuerza muy importante que han trascendido y han hecho trabajo legislativo interesante. Les pido una disculpa a nuestros amigos de la pantalla. La gráfica que están viendo en la pantalla no es la gráfica de lo que estamos hablando. La gráfica que están viendo en la pantalla habla del rol que juegan las mujeres como legisladores locales. Y lo que podemos ver en esta gráfica, creo que es importante mencionarlo, que todavía este anhelo de nuestras amigas que nos ven de que el 50% de las mujeres tengan la representación con curules en las legislaturas locales, todavía no se logra. No sé si quieres comentar la gráfica, Alfonso. Pues mira, en la gráfica aparece que el 42.9% de mujeres, de hombres, perdón, en Tabasco, el 19% de hombres en Querétaro, el 19.4% en Guanajuato, el 17.3% en el Estado de México y el 16% en Coahuila. Es decir, si hiciéramos una comparativa, tenemos que el estado que mayor número de mujeres tiene en la composición actual de su Congreso local es el estado de Tabasco, y también lo que observamos que el estado donde tiene menor representación por parte de las mujeres es el estado de Querétaro, que hace un momento comentábamos y mencionábamos que Querétaro es el estado de la República en donde está el mismo número de diputados locales que son de mayoría relativa y el otro mismo número de representación proporcional. Y cabe destacar que a pesar de que los partidos políticos, cuando disputan las posiciones en el estado de Querétaro, a través de las listas, porque, insisto, la mitad son plurinominales, pues no están incluyendo a las mujeres, y me parece que eso es un tema relevante, que nuestros amigos de Querétaro que nos están viendo, pues tengan esa capacidad de decir a los partidos políticos, pues que el anhelo de que las mujeres estén representadas
aún no se ha hecho realidad. Es correcto, Tulio, es correcto. Me gustaría también que platicáramos no solamente de los roles que tienen los diputados locales, sino también creo que es importante que les platiquemos a nuestros amigos, Alfonso, de cómo las diputaciones locales pueden incidir en el desarrollo económico de las regiones. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues dentro de las facultades que tienen los congresos locales está precisamente el aprobar los planes de desarrollo urbano, por ejemplo. Tienen también, como tú decías hace rato, pues tienen facultad de aprobar el presupuesto de egresos de los estados. Y entonces, pues mucha de la política pública, o más bien la política pública, pues está determinada por lo que le dedican al presupuesto. Y entonces creo que aquí también es importante que platiquemos y dialoguemos de cuál es el costo que tienen los congresos locales. Hemos platicado en otros programas del costo que tiene la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores, pero ¿qué nos puedes platicar, Alfonso, del costo que tienen las legislaturas locales? Pues mira, en términos generales, en el 2013 se ejercieron alrededor de 11.500 millones de pesos de las 32 legislaturas locales, que si lo hacemos como en promedio da alrededor de 400 millones de pesos de presupuesto de las legislaturas locales. Miren, para ponerles un ejemplo, sé que ya lo hemos en otras ocasiones, pero me llama mucho la atención el costo de una universidad importante en México, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que hoy se ha convertido en un principal tanque pensante, formulador de políticas públicas en el país. Pues su presupuesto son de 400 millones de pesos. Entonces ahí los ciudadanos lo que tendrían que equiparar es, oye, la capacidad de producción de políticas públicas que ha tenido esta institución académica versus la capacidad y el impacto en el desempeño de los legisladores locales, también en la formulación de políticas públicas que tienen un presupuesto promedio, como tú mencionabas, de 400 millones de pesos, pues sería un indicador interesante para poder compararlo y contrastarlo entre los ciudadanos. Sí, otro indicador, y comparándolo con el Congreso Federal, es que el Congreso Federal tiene un presupuesto, entre la Cámara de Diputados y de Senadores, tiene un presupuesto de alrededor de 12,000 millones de pesos, y esto pues, también son 11,000 millones de pesos, que más o menos es similar al presupuesto federal. Tenemos otros testimoniales en donde le fuimos a preguntar a los ciudadanos la importancia que tiene el legislador local, que vamos concluyendo con ese tema y nos parece que es muy importante la opinión de los ciudadanos como tú y como yo. Vamos a ver este testimonial. Sí. Pues, por ejemplo, para estar enterados si están haciendo algo por, digamos, por las delegaciones o por la comunidad o por lo que sea, o simplemente son o están ahí por interés, ¿no? Propio. Claro que sí. Es muy importante, yo creo que para todos los ciudadanos, ¿no? Saber qué está pasando con nuestro país, con nuestro estado. Sí, porque pues, se supone que ayudan a la comunidad, ¿no? Pero pues no tengo idea de quién sea mi diputado local. Desde luego. Hay que estar informado para saber lo que están haciendo o dejando de hacer. Se supone que son tu representación y tu voz, ¿no? Nada más habría que checar qué hacen o qué legislan o qué trabajan o cuáles son sus intereses, nada más. Sí, bastante importante, para saber en qué demandarles, en qué reclamarles sobre qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Claro que sí, definitivamente sí, porque pues bueno, ellos trabajan para nosotros, sí, y deben de aportar resultados de acuerdo a sus promesas de campaña. Están en todos lados, en el radio, en la televisión, en internet, todos lados. Sí, sí sabía. Sí, claro. Yo opino que les ganó el tiempo, aunque es un calendario natural, desde luego, pero creo que en favor a o sea, que si vaya a favorecer ahorita en los tiempos electorales a alguien específico, no creo, porque se han venido muchos situaciones y conflictos que le han pegado, desde luego, a los partidos, y esto les va a cobrar una factura importante. Había escuchado, la verdad casi no estoy muy enterada, no veo la tele, estoy como, ay, no salgo del trabajo de oficina ya sé. No sabía. Sí, sí lo sé. Sí, eso sí lo sé yo. Sí, el 7 de julio, ¿no? Sí. Sí, claro. Como pudimos observar,
la mayoría de los entrevistados consideran que es muy relevante conocer el trabajo, las responsabilidades y el rol que tienen los legisladores locales. Y en el caso de la Ciudad de México, sí hay un gran conocimiento que va a haber un proceso electoral para renovarlos. Y es ahí entonces, Alfonso, donde queremos concluir con este tema. ¿Y cuál consideras tú, para poder cerrar, la importancia que tiene para nosotros los ciudadanos que conozcamos a nuestro legislador local? Pues mira, Tulio, yo creo que aquí, pensando en el proceso electoral del próximo junio, pues tendríamos que empezar, tenemos tiempo hoy los ciudadanos, y los invito a que lo hagamos, es a dedicarnos a conocer. Hoy ya explicamos cuáles son las facultades de los congresos locales y dentro de ellas la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Yo creo que es importante que nos metamos más a fondo para conocer quiénes van a ser nuestros candidatos a diputados de todos los partidos, porque además tenemos partidos nuevos, tenemos la figura de los candidatos independientes. Me parece que debemos de profundizar para tomar una decisión muy racional y la mejor decisión que pensemos para nuestra ciudad o para nuestro país. Alfonso, muchas gracias. Y creo que es muy importante que en este proceso electoral del mes de junio, como lo mencionábamos al inicio del programa, más de la mitad de las legislaturas locales se van a renovar y como ciudadanos debemos tenerlo muy claro. No solamente es el diputado federal y el senador federal y el gobernador, sino también el rol que juega el diputado local y que se puede convertir en una caja de resonancia de las propuestas, de las iniciativas y de las demandas de nosotros los ciudadanos. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar con Alejandro Celis de Más Ciudadanía sobre la importancia de que nosotros los ciudadanos construyamos ciudadanía y además validemos y documentemos esa importancia ciudadana. Regresamos. Estamos hablando del empoderamiento ciudadano. Consideramos que es muy relevante que estemos conscientes de la importancia de que cuando nos reunimos con otros ciudadanos como nosotros para poder resolver un problema que puede ser de la comunidad o para poder formular una iniciativa o dirnos una iniciativa que va a cambiar alguna legislación de carácter federal o cuando tenemos la posibilidad de sentarnos con los candidatos a los puestos de elección popular para exigirles y decirles cuáles consideramos que son los puntos relevantes que ellos deben llevar a cabo en el trabajo legislativo, pues que eso también lo podamos documentar, porque finalmente el quehacer ciudadano es un trabajo cotidiano, pero consideramos que también tenemos que darle forma, tenemos que darle coherencia y tenemos que documentarlo. Y para ello vamos a platicar con Alejandro Celis, que es el director general de una organización de la sociedad civil que está fundamentalmente encaminada a promover la participación de la ciudadanía, pero sobre todo al empoderamiento del ciudadano. Alejandro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tulio, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Pues para empezar, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Pues mira, para ser muy sintéticos y que la gente se pueda quedar con eso y preguntarse ellos mismos, yo te diría que un buen ciudadano es alguien que dedica parte de su tiempo, de su talento y de sus recursos para la construcción del bien común. Digamos, no basta con cumplir nada más lo que nos toca, sino hay que ir un poquito más allá y pensar en estas tres cosas es fundamental. Y añadiría, muy en consonancia con lo que estuvo en la primera mitad del programa, que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos en política. Mínimo saber quién nos está representando, quién está hablando por nosotros, porque esto tiene una relevancia significativa. Sí, es como si nosotros tuviéramos una organización empresarial y no nos preocupara quién es el representante de nuestra organización empresarial, por ejemplo, ante la Secretaría del Trabajo para poder llevar a cabo toda la instrumentación de la reglamentación en materia laboral y que, bueno, pues que ese fuera un tema que digamos, no, pues eso es parte de la empresa. Déjame exagerar. Es como si dejara yo aquí mi celular y mi cartera y no preguntara quién va a pasar. Y quien va a pasar se lo va a llevar. Entonces le damos nuestro voto y le damos nuestra confianza a alguien que va a hablar por nosotros, que va a salir al teléfono que marque nuestro número y que va a hablar y que va a decir y que va a tomar decisiones. Y son decisiones que tienen que ver sobre nuestra cartera, sobre las reglas que vamos a tener para hacer negocios, sobre cómo vamos a pagar sueldos, sobre cuántos impuestos vamos a pagar, sobre cuál va a ser la normatividad de lo que nos rodea y no nos está importando. Lo estamos dejando
a lo que sea, a lo que venga, pues ¿qué pasa el que venga? Y que se lo lleva como si lo regaláramos. Y tenemos que tener conciencia de eso. Le estamos dando voz, por eso digo el celular, y le estamos dando recursos con nuestros impuestos para que decida sobre lo que vamos a hacer de trabajo y demás. Entonces, si lo vemos así, yo les preguntaría si van a tachar en unos meses aleatoriamente o van a ver a quién le dan su celular y su cartera, ¿no? Por eso pensaba que es importante que los ciudadanos conozcan la relevancia de las responsabilidades que ellos tienen, porque si finalmente me dicen, oye, yo tengo que votar por un candidato sin saber exactamente lo que van a hacer por nosotros, pues difícilmente pueden darle esa importancia y pueden priorizar la necesidad de conocerlo, pero también de exigirle no solamente el perfil que deben cumplir, sino las características profesionales que debe tener su trabajo. Totalmente. A mí me gustó mucho el sondeo que hicieron y a mí me gustaría entrelazar dos cosas. La primera cosa es si lo hacen bien o mal. Y la mayoría dijo que lo hacían mal. Hubo 2 que 3 que dijeron qué habían hecho y cómo lo habían hecho y demás, pero gran parte dijo que estaba mal. Y después cuando les preguntaron, oye, ¿quién está mal? No supieron quién estaba mal. Entonces, lo que tenemos es que nosotros como ciudadanos tenemos un mal concepto del diputado, en este caso la asamblea, pero no nos interesa ver cómo hacerlo bien, no nos interesa ver quién es el que habla por nosotros, no nos interesa ver qué decisiones está tomando por nosotros y entonces nos distanciamos. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque este distanciamiento es lo que generan todas las catástrofes que nos vienen. ¿Por qué? Porque yo estando lejos y sin ningún reflector, pues entonces tengo espacio total para decidir lo que sea con impunidad, sin rendición de cuentas, sin transparencia, en una opacidad total. Entonces, nosotros como ciudadanos, más allá del quejarnos de que si está bien o está mal, yo no digo que sea bueno o malo el trabajo, no estoy entrando en eso, pero decir, sí conoce si lo hace bien o mal, y sí vele a poner focos a donde está trabajando, y sí ve a pedir cuentas, y sí ve a querer transparencia de lo que está haciendo. Independientemente de este discurso de decir es que son nuestros impuestos y demás, bueno, si ya no nos importa lo que gastamos, mínimo que nos importa lo que vivimos, que nos importa las consecuencias de nuestro día a día, de tenerlos en un espacio alejado, oscuro, y nosotros estar por otro lado diciendo qué mal están allá, y tienen que estar, ¿no? Como una situación dada y tenemos nosotros la posibilidad de decir quién es el que puede estar y quién queremos que esté, no como una consecuencia negativa, sino como una consecuencia positiva de la participación, del involucramiento. Tú sabes todo lo que luchamos, cuántas organizaciones para que hubiera candidatos ciudadanos, para luchar más allá de las figuras típicas de los partidos políticos, y tenemos la posibilidad de ponerlos, y tenemos la posibilidad de que ellos sean los que lleven las luces, de que ellos sean los que lleven los reflectores, y de que empezar a transparentar eso y de que nos empecemos a interesar. Es increíble ver cómo en otros países actos de corrupción de este tamaño acaban con la dimisión de los funcionarios, y aquí cosas enormes, grandes que se ven desde la calle. No pasa nada. Y no pasa nada porque está oscuro, porque está opaco, porque no hay un involucramiento de la ciudadanía con esto. Y eso se aprovecha. Y lo que queremos es alguien que regrese a decirnos qué pasa, porque nosotros estamos no solo preguntando, sino acompañando y diciendo, oye, ¿has pensado qué pasa si hacemos esto? Oye, ¿por qué quieres decidir aquello? Si lo mejor para la comunidad es esto y demás. Y quien sí lo hace es el partido político. Y entonces tenemos nuestra partidocracia, donde el partido es el que decide sobre el ciudadano, porque el ciudadano le cede su lugar al partido. Pareciera ser que entonces que la participación de los ciudadanos ante estos actos pues se resume en poder compartir un famoso meme, que el meme es esta representación gráfica de una fotografía donde se le añade un mensaje en tono de broma, y pareciera ser que ese es el grado de participación actual de los ciudadanos. Más Ciudadanía ha trabajado en los últimos años de manera importante en lo que le llamamos el empoderamiento ciudadano. ¿Por qué no nos platicas cuál es el concepto en términos muy claros, muy concretos, de qué significa empoderar a los ciudadanos y cómo podemos nosotros asumir ese rol de ciudadano? Mira, el empoderamiento ciudadano es que el ciudadano sepa que tiene poder y no necesita ser diputado, no necesita ser senador, sino por el hecho de ser ciudadano y de participar tiene poder. Entonces pensamos y empezamos a acercarnos con empresas, con partidos y demás, a decirles, oye, danos las facultades de darnos cuenta de que tenemos el poder. ¿Cómo le hacemos para compartir con la gente estos mecanismos de interacción?
Y entonces, después de mucha reflexión, generamos un programa que se llama Currículum Ciudadano. Entonces, el Currículum Ciudadano considera que nosotros no solo somos nuestra experiencia académica, no solo somos nuestra experiencia profesional, sino que somos también un factor de cambio dentro de nuestra comunidad y somos un elemento importante de nuestra comunidad. Y ahí también interactuamos. Y ahí también tenemos un espacio al que podemos llegar o del que rehuimos. Entonces, el currículum ciudadano es un poco lo que te decía hace rato, preguntar es, ¿qué es lo que haces en términos de tiempo y talento por el bien de tu comunidad? ¿Qué es lo que haces con recursos para generar una mejor comunidad? ¿Y cómo respondes a tu responsabilidad ciudadana en política? Es un cuestionario muy sencillito, estructurado, que se tarda 3 minutos en llenar y que un poquito empieza a preguntarte de lo que estoy pudiendo hacer, ¿qué hago? INEGI sacó un estudio, dijo que 1.14% de México hizo trabajo voluntario el último año. En Estados Unidos 85% ha participado en alguna organización de la sociedad civil en el último año. Y participa siendo el coach de los vecinos del fútbol de las niñas. Y participa preguntándole al papá que cuándo van a ir al museo, por qué los quiere llevar y él puede ser el guía para que no le cueste a la escuela. Y digamos, son participaciones que a veces podemos desestimar. Pero este personaje que se junta para entrenar a los niños del vecindario hace que los papás se junten, que platiquen los problemas que hay en la comunidad, que si salió un bache digan, oye, ¿quién le va a mandar la carta a nuestro representante? ¿Y quién va a dar seguimiento para ver que lo tapen? ¿Y por qué el alumbrado no está sirviendo? ¿Ya se dieron cuenta que en aquella esquina están asaltando? Oigan, ¿conocen a la pandilla que está? Podemos hablar con ellos. Y entonces estos espacios de encuentro empoderan. Y nosotros estamos con la pésima costumbre de decir, ¿cuándo llegará el gobierno a quitarnos esta pandilla? ¿Y cuándo llegará a tapar el bache? ¿Y cuándo llegará? Y el cuándo llegará, pues nos tiene desesperados, ¿no? Y entonces me acuerdo que en alguna época tenías la bandera muy fuerte del ya me cansé. Pues yo lo cambiaría y diría, yo ya me cansé de que como ciudadanos no participemos y que no tomemos nuestro entorno como parte nuestra, como parte de nuestra esencia. Es increíble que nosotros en nuestra casa, yo nunca he visto a nadie que cae unas papitas y las tire en la sala de su casa. Pero sí lo he visto en las plazas públicas, en los parques, de los coches que salen colillas volando, chicles y demás, porque no hemos entendido que el espacio público es también nuestra casa. Y como no lo hemos entendido, nos hemos refugiado en otro lado y nos alejamos. Entonces el currículum ciudadano es un poco preguntar, ¿qué estás haciendo por eso? Y justamente en esta época, y aprovechando que hablabas de los diputados locales y que ya hablaste de los diputados federales, estamos haciendo un esfuerzo con otras organizaciones para preguntarle a nuestros candidatos qué han hecho por su comunidad. ¿Para qué? ¿No? Digamos, es como la pregunta lógica, oye, ¿qué me importa si el candidato ha estado en una organización o no? ¿Qué me da? Y la parte que yo invitaría a pensar al auditorio es, a mí sí me importa saber si la persona que quiere hablar conmigo encabeza una causa, si ya se casó con que no quiere niños en la calle, y el proceso de sacar a los niños de la calle hizo que se diera cuenta que había leyes que estaban mal, que había incentivos negativos dentro de las delegaciones, que había uniones sindicales de vecinos y demás que estaban atacando estas cosas, y encontró en la política el medio para resolver esos problemas. Esa persona es la que yo quiero que hable por mí, y no un personaje que lleva toda su vida partidista y que ve a la diputación como un medio para llegar a una gobernatura o a una presidencia municipal y después querer ser presidente, y romper esa dinámica y que sean las causas las que nos muevan para cambiar nuestra propia sociedad. O sea, es decir, que la actividad ciudadana como un quehacer cotidiano sea parte del perfil y la responsabilidad de un candidato de elección popular. Por ejemplo, en muchos países, cuando uno aspira a una beca de carácter académico, muchas veces los comités de selección para la beca evalúan con la misma proporción, o sea, con el mismo peso, que hayas hecho alguna actividad ciudadana, como tú la mencionabas, que hayas sido el presidente de la sociedad de alumnos de tu carrera, o que hayas participado en la organización vecinal del conjunto horizontal donde vives, o que hayas tenido la posibilidad de articularte con otros jóvenes, hayas formado un grupo estudiantil para proponer mejoras en la escuela en la que estudiaste, como elementos, y eso tiene que ver con el currículum ciudadano. Claro. Y esos son los elementos que muchas veces en estos comités de becas, por ejemplo, evalúan con el mismo peso. Yo creo que eso es parte del currículum ciudadano. Tulio, sí, tuve la oportunidad de leer una entrevista del jefe de admisión de Harvard. Y entonces le preguntaban, oye, ¿y qué elementos consideras importantes?
Dice, mira, yo considero muy importante el elemento del trabajo social. Dicen, ¿cómo? Pero pues no quieres uno que te haya sacado 10 durante el high school, ¿no? Que es la prepa o demás. No, dice, porque Harvard es Harvard, porque aquí generamos a líderes mundiales. Y los líderes mundiales privilegian su entorno y privilegian el bienestar del mundo, digamos un poco de ego decir del mundo, pero digamos así lo decía él. Decía, ellos privilegian el bienestar del otro por sobre el hacerse millonarios. Yo no quiero que Harvard sea una fábrica de millonarios. Yo quiero que Harvard sea un espacio de líderes mundiales. Y esa conciencia se genera en la calle, se genera ayudando, levantando el papel, ayudando a cruzar y se genera todavía mejor en espacios organizados, en gente que tú conoces bien, que dedica su vida, su pasión, sus recursos a ayudar a gente que no conoce, pero que entiende y que comparte el sufrimiento que es la pobreza, el sufrimiento que es la discapacidad, el sufrimiento que es a lo mejor el esperar que el gobierno llegue a solucionar todo con la esperanza de que ahora sí el señor candidato me cumpla, etcétera. Esos sufrimientos, esa gente se ha tropezado 400 veces y ha aprendido. Entonces vale la pena acercarse con ellos, que ya tienen estructuras sólidas, formales y que saben cómo hacerlo y que además Hacienda los tiene más fiscalizados que a cualquier empresa por los recibos deducibles para llegar a comprometerse, sensibilizarse y cambiar la sociedad. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si ese 1% lo convirtiéramos en 2, lo convirtiéramos en 3, cuando vemos que Acapulco se inunda y son olas y olas de ayuda y estamos hablando de un 1%? ¿Qué pasaría si fuera el 10? ¿Qué México tendríamos? Tendríamos un México que ningún candidato siquiera se atrevería a visualizar. Tendríamos uno mucho mejor. Porque ese México está en nosotros, está en usted que está viendo la tele, está en usted que puede salir mañana a plantar un arbolito en su camellón y que ese arbolito del camellón va a ayudar a generar un mejor ambiente en la comunidad, porque desde esas acciones tan chiquitas hasta todo lo que usted pueda estar pensando, los ejemplos que aquí han salido se pueden hacer. Ese es el México que queremos y ese es el México que los ciudadanos podemos construir. Y como podemos construir, somos los ciudadanos empoderados, los que queremos ese México y los que tenemos que ir por él. Yo creo que aquí, un poco en este diálogo que tenemos, se me ocurre la idea de que tenemos que construir las organizaciones de la sociedad civil un concepto que se llame la lealtad ciudadana. Porque hoy, como tú lo mencionabas y como lo conversábamos al inicio del programa, los partidos políticos, a través de sus candidatos, lo que buscan es el fortalecimiento de la lealtad del candidato hacia el partido político, que es el que lo está designando. Y ante la ausencia o la falta de posicionamiento por parte de los ciudadanos, pues el candidato dice, oye, no, yo que tengo que rendirle cuentas al presidente de mi partido político. O yo a quien tengo que rendirle cuentas es el coordinador de la fracción parlamentaria de mi partido. Y cuando se presenta una iniciativa de ley, ya sea en el Congreso Federal o en el Congreso local, más que responder a los intereses del distrito electoral que representa, pues responde a los intereses del coordinador de la fracción parlamentaria, quien es el que le da la posibilidad de acceder a una comisión legislativa y a recursos y asesores y a una serie de beneficios que a los ciudadanos que son los que lo eligieron. Pero yo añadiría a esta lealtad ciudadana que nosotros tengamos lealtad hacia nosotros mismos como sociedad. ¿Por qué? Porque si yo no sé quién es mi diputado y si yo no sé qué decisiones está tomando, el coordinador parlamentario sí lo va a saber. Vamos a ir a un corte, Alejandro, Perfecto. y si quieres regresamos para platicar de este concepto de la lealtad ciudadana. Y me gustaría a nuestros amigos invitarlos a que nos escriban en las redes sociales si consideran que es importante que todos tengamos un currículum ciudadano. Regresamos. Estamos hablando de la importancia del empoderamiento de los ciudadanos y nos quedamos en esta conversación, Alejandro, de este nuevo concepto que es la lealtad ciudadana. Tú nos platicabas de cómo lo podemos ir desarrollando y cómo lo podemos aterrizar en la relación que tenemos con ciudadanos, con los diferentes actores. Mira, yo creo que como un primer paso de esta lealtad ciudadana podemos agarrar el currículum ciudadano como de bandera y de estandarte en términos de empezar a dar valor a la actividad ciudadana, de empezar a considerar como algo que te forma como persona y que habla bien de ti, el dar tu tiempo, talento y recursos para el bien común. Entonces, si me das oportunidad, Tulio, me gustaría dirigirme un poco a tu auditorio, con todo gusto, y platicarle qué podemos hacer con este currículum ciudadano. La página es www.curriculumciudadano.mx. Entran, se registran
y llenan su currículum ciudadano. La idea es que este currículum ciudadano sea una guía en la que ustedes puedan ir complementando poco a poco. Quizá la primera vez que lo hagan para llenar podrán contestar 2 o 3 preguntas, pero la idea es que las preguntas que no sepan contestar o que les esté fallando, se las queden como tarea. Que no sea, uy, qué mal estoy, y ahí se acabó, porque muchas veces nos quedamos en eso, sino que sea el decir, oye, estoy mal en esto y puedo mejorar mi entorno si hago voluntariado, si me incorporo a acciones vecinales, si dono a alguna organización, estamos en la colecta de la Cruz Roja, voy a hacer un esfuerzo por donar con la Cruz Roja, voy a hacer yo un bote y voy a llevarlo a la Cruz Roja con mis vecinos, etcétera, y estamos a punto de elegir a nuevos diputados federales, algunos diputados locales, algunos gobernadores, decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo por esta coyuntura electoral de saber quién habla por mí, de qué partido es, e enterarme un poquito de qué, y ahí está en el currículum ciudadano. Entonces, o sea, es un cuestionario de autoevaluación. Es un cuestionario como de autoevaluación. muchas personas se meten a veces en internet y llenan un cuestionario, o leen una revista impresa y hay un cuestionario de si te consideras un buen esposo, si te consideras un buen padre, es algo muy similar. No más de 3 minutos. Ahora, si usted que nos ve es empresario, nos puede dar un poco más. Y entonces, el ser empresario puede ayudarnos que con sus empleados llenen el currículum ciudadano para que usted identifique dónde están las fortalezas de su empresa y tome un rol activo de incentivar a sus empleados a empezar a participar en estas cosas. Y también como empresario pueden pedirle a los candidatos a un puesto que llenen el currículum ciudadano. Nos platicaba un empresario de, digamos, muy buena trayectoria. Nos decía, es que cómo no se me había ocurrido. Yo muchas veces en la historia de mi vida he tenido a 2 o 3 candidatos que son equivalentes, ¿no? Tienen estudios equivalentes, tienen una experiencia equivalente y acaba decidiendo el azar. Pero ¿qué pasaría si yo me entero que uno de estos 3 candidatos a este puesto los sábados va a un banco de alimentos? Pues me dice que tiene mayor sensibilidad social. Me dice que va a tratar mejor desde el de vigilancia que abre la puerta hasta la señora que barre, trapea. ¿Por qué? Porque está donando y está dando su tiempo y quizás hasta su recurso para que esta gente tenga que comer. Que todos tienen la misma relevancia. Todos tienen la misma relevancia, claro. Pero nos habla un poco más de la persona y empezamos a decir, oye, si quiero que todos hagamos, ¿por qué no privilegio al que hace? No pedimos que si quieren un contador contraten un administrador porque hace mucho voluntariado. No, digamos, entendemos que la empresa tiene que saciar sus necesidades. Pero puede ser un elemento de diferenciación que además genera un aporte social. Y a los que lo están llenando, cuestionarse, decir, híjole, yo quiero hablar lo mejor de mí en mi entrevista de trabajo, porque quiero que me contraten y que el empresario sepa que no hay mejor perfil que el mío, y de repente dejar en blanco las preguntas da pena. Y decir, híjole, le interesa qué hago por mi sociedad y no estoy haciendo nada. Y entonces empiece a generar esa conciencia. Entonces sería para los empresarios y para las universidades, digamos, al igual que el ejemplo de Harvard que decíamos hace rato, decir, oye, quiero que mis alumnos, además del conocimiento que van a tener aquí, generen sensibilidad social y aprendan que es importante que tomen a México en sus manos y que lo construyamos juntos, que lo construyamos juntos y que sea una cuestión de todos el México que queremos y no de los 5 iluminados que van y se postulan, ¿no? Creo que es importante, ya lo mencionamos, pero me gustaría profundizar en ello, que ahora que viene el proceso electoral en donde tenemos gobernaturas, congresos locales, sí seamos muy claros que además de este ejercicio que ya están haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil, como es Transparencia Mexicana y el INCO, que ya platicaron aquí en este programa, sobre el programa 3 de 3, en donde evaluemos como ciudadanos la evolución patrimonial de un legislador, en donde también veamos la capacidad que tienen los ciudadanos de ser muy transparentes en la declaración de carácter fiscal y que también en lo que sería la relación con otros actores a través del conflicto de interés, pues que promovamos que también uno de los requisitos que busquemos nosotros los ciudadanos hacia los legisladores, hacia los gobernadores, claro, sea el currículum ciudadano. Es decir, que podamos aterrizar, como tú bien lo mencionabas, 2 o 3 preguntas muy sencillas y que porque hoy, cuando alguien tiene una experiencia ciudadana, lo ha sufrido y sabe qué es lo que estamos pensando los ciudadanos y sabe cuáles son los desincentivos que se tiene para poder participar y cuáles son los costos reales que se tiene para participar. Y me parece que debe ser un tema relevante. ¿Qué es lo que está pensando más ciudadanía en este proceso electoral? Tú me pides mi voto, yo te pido tu currículum ciudadano, ¿no? Digamos, es un ejercicio de intercambio. Y yo
a mí me gustaría, digamos, aprovechar esto que dices de qué piensa más ciudadanía en este proceso electoral, invitar a la gente a que vote. Digamos, estamos haciendo un estudio un poco más a profundidad que espero tener y que te pueda mandar y que nos ayudes a difundir, que es de por quién votas cuando no votas. Digamos, la moda ahorita está en decir que todos son iguales, que todos son malísimos. O sea, promover el abstencionismo. Y que da igual quién gane, porque todos son tan malos que entonces el que gane es indiferente, entonces ¿para qué voy y voto? Si no me va a dar nada ni va a haber diferencia. Yo los invito a reflexionar. ¿Por quién votan cuando no votan? En términos de que todos los partidos tienen estructuras. Las estructuras cuestan. Digamos, este líder que va y reparte despensas, lonches, sándwiches, tamales o lo que sea para invitar a que la gente vote, está pagando estas despensas y estas cosas, o dinero en efectivo, que ha habido muchas denuncias y demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tu ciudadano, que no eres parte de una estructura electoral, se queda en su casa? Pues entonces el que más votos compra es el que gana. Pero hay una mala noticia. Ese dinero tiene que salir de algún lado. Y entonces se dan las prebendas, se dan los favoritismos, se da, pues al final es una inversión que quieren recuperar. Y entonces si nosotros queremos ser cómplices de que estas inversiones sean cada vez mayores y la recuperación de ellas tengan dividendos cada vez mayores, porque yo no me voy a gastar 10 pesos para ganarme uno, ¿no? Si ya me gasto 10 millones, pues yo quiero más porque mi riesgo es mayor y entonces el riesgo que tengo que correr es mayor. Entonces, si nosotros privilegiamos a las estructuras electorales de los partidos, privilegiamos en gran parte la corrupción. ¿Por qué? Porque el candidato sabe que va a ganar si mueve a la gente con su estructura electoral comprando votos. Si todos saliéramos a votar y el candidato pudo comprar 100 votos, se diluyen y no vale la pena. Y perderá, seguramente. Si en cambio nadie sale a votar y votan 150 personas y el candidato compró los mismos 100 votos, tiene su espacio asegurado. Entonces, ¿qué va a pasar en la siguiente elección? Pues buscarán quién puede comprar ahora 150 votos. Y entonces verán y venderán favores y harán prebendas cuando lleguen a los cargos para entonces poder llegar a comprar 200 a la que sigue. Pero ¿qué es lo que pasa si todos salimos y votamos? No sirve eso. Y entonces, ¿quién va a ganar? El que mejor propuesta tenga, el que mejor historial tenga, el que más cercanía haya mostrado con sus electores, los líderes sociales que conocen todos. México está lleno de lugares chiquitos que la gente conoce a todos y que la gente dice, mira, pues es medio malo, pero me está dando dinero, hombre, pues para que me dé más, pues que se quede. Y luego están las consecuencias que hemos sufrido, ¿no? Entonces, no privilegiemos la compra de votos por sobre la conciencia y la propuesta. ¿Cómo hacemos eso? Votando. ¿Por quién? Si quieren verlo como el menos peor, el mejor, el más o menos, el que me cayó bien cuando lo vi y demás, pero el ejercicio del voto es fundamental. Ahora, si ya lo tomamos con responsabilidad, entonces sí evaluemos y comparemos y después exijamos. Es decir, usted, candidato Tulio, me prometió A, B y C, ¿y dónde está? Recuerden que es la primera elección de diputados federales que se van a poder reelegir. Y entonces sí vamos a poder regresar con ellos a decirles, ¿qué hiciste? ¿Y lo hiciste bien o lo hiciste mal? Me fallaste y por eso no vuelvo a votar por ti. Entonces, el hecho del no votar, por considerar que todos son iguales, a veces nos hace cómplices de las mismas cosas que tanto nos duelen y de que tanto nos quejamos. Entonces, pidamos con acciones, como puede ser el voto, mejores candidatos y mejores diputados. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por el trabajo ciudadano. Y muchas gracias a Más Ciudadanía por ayudarnos a promover el empoderamiento de los ciudadanos. Gracias, Tulio. Pues nos quedamos con este comentario final en donde le pidamos a los candidatos, les exijamos que documenten cuáles son las actividades ciudadanas previas que han realizado antes de que se postulen a un puesto de elección popular. Tenemos una herramienta que nos provee Más Ciudadanía, aprovechémosla. Creemos que es muy importante que la sociedad civil organizada y los no organizados utilicemos todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Y está a nuestro alcance porque únicamente es meternos a una página de internet, hacer un cuestionario de autoevaluación, pero sobre todo, exigirles a los candidatos que también hagan lo mismo. Buenas noches, muchas gracias y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima emisión de Buen Ciudadano. Hasta luego.